Oh, no, todo bien, excelente. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Primero que nada, con todos, muy buenas tardes. Eh, a pedido también del doctor Iván, se me ha también encomendado un poquito mencionarles respecto a los diseños estadísticos y solamente voy a hacer un pequeño resumen. Voy a tratar de que esto sea solamente máximo media hora, ok, a 40 minutos a más tardar y eso. A ver, ustedes recuerden que básicamente en los estudios tantos observacionales, todos los estudios experimentales, estudios epidemiológicos, lo que nosotros generalmente buscamos es si existe o no existe la famosa asociación, ¿cierto? Y más allá de una asociación tenemos el concepto de riesgo. Primer concepto que quiero que se acuerden, riesgo no es lo mismo que asociación. Riesgo es un poco más que la asociación. ¿Por qué? Porque riesgo quiere decir no lo tengo ahora, lo puedo tener después. O sea, se está hablando de temporalidad. ¿Ok? Se está hablando de temporalidad. A partir de esto, generalmente, como lo vamos a ver en el taller, uno busca si existe o no existe asociación, ya enfocándose a todo como asociación nada más, utilizamos pruebas bivariadas, chi cuadrado, T de student, ANOVA, etc. Sin embargo, lo que nosotros buscamos en esos estudios de ciencias de la salud es cuantificar y ver la direccionalidad de dicha asociación. Y para esto se conocen los conceptos de las medidas de tamaño de efecto, así se llaman, las medidas de tamaño de efecto. Y las medidas de tamaño de efecto se pueden clasificar de varias maneras según el tipo de desenlace, el tipo de outcome o variable resultado. Nosotros tenemos diferentes maneras de ver nuestro outcome. Clásicamente tenemos el desenlace dicotómico, tiene o no tiene, el dicotómico, tiene o no tiene. Cuando nosotros estamos trabajando con el desenlace dicotómico, tiene o no tiene, falleció o no falleció, tuvo diabetes o no tuvo diabetes, etcétera, las clásicas medidas de asociación o medida de tamaño de efecto son las razones de prevalencias, son los odds ratio y son la razón de riesgos o riesgo relativo. Sin embargo, también tenemos el famoso desenlace numérico, el desenlace numérico. Aquí no se trata de tiene o no tiene, sino es un desenlace de un número. Por ejemplo, cambios en el peso, cambios en la presión, cambios en los niveles de glicemia, etc. Aquí nosotros utilizamos como medidas de tamaño de efecto el famoso coeficiente beta, seguramente lo han visto en algunos estudios, la famosa diferencia de medias y la famosa diferencia de medias estandarizada. Y finalmente, tenemos los desenlaces de tiempo-evento. No es lo mismo los tiempo-evento que los dicotómicos, porque los tiempo-evento me cuantifican en cuánto tiempo sucede el evento. Es una combinación de una variable numérica con una variable dicotómica. Ojo, los tiempo-evento no solo me interesa cuál es el evento, sino cuánto tiempo tardaste en tener el evento. Para esto, las medidas de asociación que yo utilizo son el famoso hazard ratio, ¿ok? O razón de riesgo instantáneo, pero como muchos no entienden el concepto de riesgo instantáneo, lo dejamos como hazard ratio, y la razón, en este caso, de tasas de incidencia. Si uno de ustedes va a hacer un estudio de pronóstico, supervivencia, o sea, tiempo a evento, su análisis estadístico debe partir en voy a obtener un hazard ratio o voy a tener una razón de tasas de incidencia. ¿Ok? Por otro lado, si tu desenlace es numérico, uno de los tres, y si es dicotómico clásico, ¿ok? Estudio transversal, estudio casos y controles y estudio de cohortes. ¿Ok? Muy bien. A partir de esto, un punto más para acabar esta parte. Nosotros tenemos tres tipos de estudios clásicos, solamente para resumirlo. El transversal. Desde el punto de vista estadístico, el estudio transversal, la medida que puedes obtener es una de dos. Puedes obtener las razones de prevalencia o puedes tener el coeficiente beta, porque en los estudios transversales es posible que tu variable de desenlace sea numérica. Es posible. Si tú vas a calcular
coeficientes beta en tu artículo, en vez de tener razones de prevalencia, tienes coeficientes beta, utilizas la regresión lineal. Y si tú tienes razones de prevalencia, muy bien que lo ha dicho Juan Carlos Roque, utilizas los famosos GLM, modelos lineales generalizados. ¿Cuál? El binomial log. Cuando recién el binomial log no funciona, utilizas el famoso Poisson. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la regresión lineal, o sea, los coeficientes beta, solamente se va a utilizar para estudios transversales o para ensayos clínicos. Nada más. Y no es muy, bueno, hay artículos varios de esos, pero tampoco es tan común. ¿Qué se recomienda? Que tu variable sea dicotómica. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene diabetes, no tiene diabetes, es obeso, no es obeso, etcétera, etcétera? En los estudios de casos y controles, aquí no puedes utilizar la regresión lineal. O sea, no tienes coeficientes beta. ¿Por qué? Porque aquí la variable nunca va a ser numérica. La variable dependiente, la variable desenlace, la variable respuesta es ser un caso o es ser un control. Por lo tanto, es dicotómico. Ni siquiera es politómico, ¿eh? Es dicotómico. Y lo que tú utilizas en este caso, o la medida de asociación que tú aplicas, es el OR. El OR y el OR condicional. Que ahora vamos a ver exactamente a qué me refiero. Entonces, OR o OR condicional. Y para eso utilizas el modelo de regresión logística, el clásico, o el modelo de regresión logístico condicional. ¿De acuerdo? Entonces ya saben qué medidas de ustedes estarían utilizando. Y finalmente, los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte tampoco puedes utilizar regresión lineal. No tienes coeficiente beta. En un estudio de cohorte, tu desenlace es tienes o no tienes. ¿Cuántos eventos aparecieron? Entonces, si es cuántos eventos aparecieron, número de eventos que aparecieron es tienes o no tienes. Tienes o no tienes el evento. Sigue siendo dicotómico. Y aquí puedes obtener 3 medidas de asociación. Riesgos relativos, cuando tú estás trabajando con incidencia acumulada, ese es el clásico RR. La razón de tasas de incidencia, cuando utilizas la tasa de incidencia o la densidad de incidencia, y el hazard ratio. Y eso es cuando es tiempo-evento. Para poder trabajar con razón de tasa de incidencia o para poder trabajar con incidencia acumulada, utilizas el famoso Poisson o Poisson, como quieran llamarlo. Muy bien. Y cuando quieres trabajar con hazard ratio, utilizas la famosa regresión de Cox. Perfecto. Entonces, esa es la manera en la cual ustedes lo deben trabajar. Si ustedes quieren hacer un estudio transversal, en su parte estadística, o voy a usar un binomial log, ¿no? O si, bueno, en tu trabajo quieres utilizar una variable numérica, regresión lineal. En casos y controles, jamás va a ser la variable dependiente numérica, la dependiente, ¿eh? La de independencia puede ser numérica, pero la dependiente no puede ser numérica y en la de cohorte tampoco. Perfecto. Entonces, eso es lo que quería compartirles en estos momentos para empezar. Y ahora sí, hemos demorado aquí 10 minutos. Vamos a comenzar con la parte, vamos a ir un poquito rápido para que haya tiempo de ver todo esto. Muy bien. Obviamente, cuando uno habla de estudios analíticos, básicamente, ¿por qué se llama analítico? ¿Por qué se llama analítico? Se llama analítico porque tú lo que ves es comparación entre dos variables. Se llama analítico porque quieres comparar entre dos variables. Quieres ver una diferencia, quieres ver una asociación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tú te preguntas cuando clasificas un estudio analítico? ¿Cómo mides la exposición y el desenlace al mismo tiempo? Ejemplo, te acercas a una persona, le das 2 encuestas, encuesta de ansiedad y encuesta de depresión, y quieres ver su asociación. Tú le estás dando esas 2 encuestas en esos momentos para que lo llenen en esos momentos. Otro ejemplo, un trabajador que en su evaluación ocupacional le están sacando su glucosa en ayunas. Vas a tener la glucosa de ayunas de ese paciente. Perfecto. Le das una encuesta de dieta mediterránea. ¿Quieres ver la asociación entre dieta mediterránea y glucosa en ayunas? Estás midiendo la exposición o la variable dependiente e independiente al mismo tiempo. La exposición y el desenlace al mismo tiempo. Eso es transversal. En lo que nos interesa,
Cuando tú primero mides el desenlace, tienes o no tienes el desenlace, y luego vas hacia el pasado, eso es caso y control. Y cuando tú ves si tiene o no tiene la exposición, y clásicamente vas hacia adelante para ver si desarrolla o no desarrolla el evento, eso es un estudio de cohorte. Eso tiene que ser muy importante para que ustedes puedan explicar cuál va a ser su diseño de estudio. Y existen los famosos diseños híbridos, que es el caso control anidado una cohorte y el caso cohorte. Y básicamente recuerden que la pirámide de evidencia coloca los estudios de cohorte como más allá, un poco más abajo, nada más de ensayos clínicos, de ahí casos y controles, de ahí transversales analíticos y de ahí todos los demás, ¿no? Entonces, obviamente un estudio de cohorte está aparentemente está más libre de sesgos y es más confiable que un estudio de casos y controles y todos los de abajo. Y también tenemos otra clasificación, que eso ya es para que lo vean en sus, ya que tienen las diapositivas, puedan ahí entretenerse un poco con eso. Cuando ustedes van a realizar un artículo científico, o cuando van a criticar, ya que ustedes, obviamente, médicos residentes, que van a leer muchos artículos científicos relacionados con su campo de estudio, quieren saber si el estudio está bien hecho o no, clásicamente necesitan ser guiados muchas veces y en eso utilizan la declaración iniciativa llamada STROF. La STROF tiene muchos puntos que me dicen que debe de cumplir específicamente el artículo científico. Que tiene que sus objetivos, tiene que tener diseño, que tiene que tener el contexto, los participantes, las variables, etc. Entonces, el STROF es importante que ustedes lo consideren al momento de que van a realizar desde el proyecto hacia el artículo y finalmente cuando vayan a leer un artículo científico de su campo de interés. El estudio de casos y controles. Génesis, partes del evento o de la enfermedad y vas hacia el pasado. Vas siempre hacia el pasado. Por ende, son estudios retrospectivos. Son estudios retrospectivos. No existe el caso y control prospectivo, o al menos no debería por qué existir. Y aquí tú tienes dos grupos, el grupo de casos y el grupo de controles. Muy bien. Y su medida de asociación es el odds ratio. Y es así. Tenemos la variable de desenlace y bases al pasado, ¿no? Y vamos a ver si estuvieron o no estuvieron expuestos. Muy bien. ¿Cómo lo realizas? Ustedes toman un grupo, que son tus casos, los que tienen el evento, y un grupo que son tus controles, no tienen el evento. Ahí tú le vas al tiempo hacia atrás y tú ves si ha estado expuesto o no a tu evento de interés. Como la pregunta, ¿qué pasó? ¿Estuviste expuesto a? ¿Tuviste esto? Y vas a ver cuántos tuvieron la exposición y cuántos no tuvieron la exposición. Esa es la continuidad que uno tiene cuando hace un estudio de casos y controles. ¿Dónde partes tú? Escogiendo tus casos. Y a partir de tus casos, escoges tus controles. ¿Cuándo se utiliza un estudio de casos y controles? Cuando generalmente el evento no es muy común. El evento no es muy común o demora mucho en desarrollarse. Es clave. Tienes que aproximarte a un momento en que no haya tenido la enfermedad. Me explico. Si tú vas a escoger un grupo de pacientes que tienen el evento y un grupo que no, y tú le vas a preguntar si estuviste expuesto o no, la pregunta es, ¿cuánto tiempo te vas atrás? Si revisas historias clínicas, ¿cuánto tiempo vas a revisar hacia atrás? ¿De cuántos años atrás? ¿Cuántos meses? ¿Cómo te das cuenta? Según la historia natural de la enfermedad. Te tienes que aproximar, porque tú no lo sabes. Tú no sabes exactamente qué tan atrás debes ir y si ya tenía o no tenía el evento. Tú solo le preguntas, ¿estuviste expuesto a hace tanto tiempo? O en la historia clínica lo revisas. Me voy atrás 5 años y voy a revisar si estuvieron expuestos o no, con la idea de que te aproximes al momento de que no haya tenido la enfermedad. Entonces, la clásica manera de poder nosotros trabajar con el estudio de casos y controles es a través de esta tabla tetracórica 2x2. Y por favor, aunque ustedes no lo crean, necesitan recordar el orden. Casos, controles, expuestos y no expuestos. Por algo esto es importante. ¿Qué es lo que aquí quiero que se acuerden? Primero, ventajas. Es más barato que el estudio de cohorte, es en corto tiempo porque bases al pasado,
muy útil en enfermedades raras, sin embargo, no permite ni determinarte prevalencia ni incidencia. ¿Por qué? Porque para que tú determines prevalencia e incidencia tienes que saber cuántos hay de un total, pero tú no sabes cuántos hay de un total porque tú escoges ese total. Entonces, no puedes determinar ni prevalencia ni tampoco incidencia. La secuencia temporal que les expliqué, ¿qué tanto tiempo vas hacia el pasado para saber si estuvieron expuestos o no? La secuencia temporal tampoco es fácil, necesitas saber la historia natural de la enfermedad. Y finalmente, hay sesgos que hay que considerar. Muy bien. Y lo más importante de un estudio de casos y controles, los controles. ¿Cómo seleccionar los controles? Entonces, los casos y controles tienen que ser seleccionados de una misma población. Si tú escoges casos de hospital, los controles o son de hospital o están muy allegados a los casos. No es sencillo hacer eso a veces. Segundo, los controles tienen que ser los más parecidos a los casos, excepto el evento. Es como dije, debe ser su mismo retrato, su misma imagen, y con la única diferencia de que esa persona no tuvo el evento. No tiene la enfermedad, no tiene lo que tú estás buscando. Cuando tú escojas los casos, un sesgo muy grande que yo les recomiendo que deben considerar ustedes es que no deben influir las exposiciones. O sea, tú escoges a por ejemplo, si tus casos son diabéticos, tú escoges al diabético sin preguntarle nada, sin preguntarle si expuesto o no ha estado expuesto a algo, etcétera, etcétera, porque eso genera sesgos y obviamente llevaría tus resultados a algo errado. Entonces, cuando escojas los casos, no deben influir las exposiciones. E incluso se recomienda que el investigador principal no escoja los casos, sino contrate a alguien para que lo haga y así evite el sesgo. Y así el investigador principal no se vea tentado de escoger los casos que tengan en sí las exposiciones, necesariamente. ¿Ok? Al mismo tiempo deben ser escogidos idealmente. No primero voy a coger los casos y al mes los controles. ¿Ok? Y los casos y controles pueden ser pareados y no pareados. En un momento les voy a explicar eso. Y finalmente, lo más curioso, número de controles por caso. Clásicamente es 1-1. Un caso, un control. Pero con el objetivo de aumentar el tamaño de muestra y tener menos error aleatorio. O sobre todo, para poder, en este caso, ser más precisos con los análisis, se acepta hasta, o se recomienda hasta 4 controles por caso. Por ahí hay algunos que dicen 5, pero realmente no se ha visto que a partir de 5 para arriba haya mejorado la precisión de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, les explico rápido. Imagínense que ustedes tienen 50 casos. Con 50 controles, tu tamaño de muestra es 100. Y 100 a veces no es un número tan alto. Entonces, ¿tú qué dices? No, yo quiero tener más tamaño de muestra. Quiero tener más tamaño de muestra porque necesito mayor precisión y no cometer estos errores. Entonces, ¿qué hago? 2 controles por cada caso, 150. 3, 200. 4, 250. Ya con 250 es un número bastante amigable para poder trabajar. Entonces, si alguien quiere ser doctor, va a hacer un caso y control. 4 controles por cada caso, excelente, no hay problema. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque quiero ser más preciso para aumentar mi tamaño de muestra. Eso no tiene nada de malo. ¿Ok? Muy bien. Hay que considerar los sesgos. De todos estos sesgos que aquí tienen, a mí me interesa el más importante, ¿ok? El sesgo de memoria. ¿Qué es el sesgo de memoria o el sesgo de entrevistador? Estos dos me interesan más. Sesgo de memoria, no recuerda. Por ejemplo, caso y controles en ancianos. Le preguntas al anciano si hace 10 años estuvo expuesto a algo. El anciano no se va a acordar. Bueno, muy difícil que se acuerde. Muy difícil que se acuerde. Hay sesgo de memoria. Sesgo de memoria también. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo del Zika. Sabemos o sabíamos que el Zika podría causar malformaciones. Entonces, ¿cómo hicieron un estudio del Zika? Con casos y controles. Entonces, ¿qué le preguntaron a la madre cuyo hijo nació con malformaciones fetales? Usted estuvo expuesto al virus de Zika o le picó un mosquito, etcétera, etcétera. La mamá, al ver que su hijo ha nacido con cierta condición, podría forzar la memoria y decir, sí, yo me acuerdo que me picó un bichito cuando estuve recién gestando. Eso es un sesgo de memoria, porque condiciona ella misma debido a que ella tiene el evento. Bueno, en este caso su hijo tiene el evento. Eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es el sesgo del entrevistador? Que también hay que tener cuidado. Tú le preguntas, por ejemplo, ya mi favorito,
Señor, usted tiene obesidad, sí, usted tomó Coca-Cola hace 5 años, no sé, por poner un ejemplo, ¿ah? No, ¿está seguro? ¿Está seguro que no tomaste Coca-Cola? ¿Está seguro que no tomas o sea, sin querer queriendo, el investigador trata de llevar la respuesta del participante a lo que desea. Y como el participante como el investigador ve que el participante tiene el evento y le pregunta si está expuesto, él quiere que tenga la exposición. Entonces, eso sucede, ¿eh? Sucede bastante. Muy bien. Entonces, algo rápido. ¿Qué es lo que mis casos? Cuando ustedes van a escoger sus casos, por favor, los casos tienen que ser basados en criterios estándar. O sea, tiene que tenerlo, tienen que estar casi seguros que lo tienen, o seguros al 100% prácticamente. ¿Por qué? Porque si dicen, no, doctor, no estoy tan seguro si tiene o no tiene la enfermedad, mejor descártalo. Los casos tienen que ser bajo criterios estándar y algunos investigadores dicen que, de ser posible, solo los casos severos o casos típicos. Solamente así, para que no se me escape y tenga falsos positivos. También poblacional y no poblacional, y aquí viene otro importante. Por ejemplo, yo tengo mis casos pacientes diabéticos. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé si ese diabético recién fue diagnosticado ayer o hace 10 años, y no es lo mismo. Entonces, los casos prevalentes a veces tienen el error de no saber hace cuánto tiempo tuvo la enfermedad. ¿Ok? Y eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pero muy complicado de hacer, que los casos que tú escojas sean nuevos, sean recién diagnosticados, o sea, sean incidentes. Muy bien. Y la inclusión de casos en un solo nivel de atención. Si no me equivoco, todos los que están presentes están en hospitales de tercer nivel, o de segundo, en otro caso. Ya, ustedes saben que no todos los casos están ahí. Otros casos están en primer nivel de atención. Entonces, tienes cierto error por no tener todos los casos típicos que deben haber, porque tú estás en un nivel donde generalmente recibes pacientes de otro nivel. Eso también hay que considerar. ¿Y para qué les digo esto? Para desanimarlos y que ya no hagan un estudio de caso y control, no, para que ustedes puedan escribir en sus limitaciones. Yo conozco mis limitaciones y los coloco en el proyecto y también te puedo decir cómo poder solucionarlo. Esa es la clave, no tanto no dejar de hacer el trabajo. Y la función de los controles, obviamente, que sean lo más parecidos posibles, excepto el evento. Aunque a ustedes seguramente ahorita les puede causar gracia, muchos investigadores han tratado que los casos y controles, o los controles de estos casos, sean hasta el familiar, sea hasta el vecino del mismo barrio que el caso. Porque de alguna manera tratas de buscar de alguna manera lo más cercano, lo más idéntico. Muy bien. Lo que nos interesa, el odds ratio. El odds ratio es el análisis estadístico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo llamas? Tienes aquí todos los sinónimos. Mejor hay que llamarlo odds, de verdad. No tanto razón de momio, razón de chances, no, un poco feo. Entonces, el odds ratio es la razón de odds. ¿Qué es un odds? Es la probabilidad del número de eventos versus o entre la probabilidad del número de no eventos. El famoso P sobre 1 menos P. ¿Ok? Entonces, eso es un odds. Un poquito pesado de entenderlo a veces, ¿no? Entonces, esto es el odds. El odds ratio es la división entre dos odds. El odds de desenlace en el grupo expuesto y el odds de desenlace en el grupo no expuesto. ¿Y cómo obtienes el odds? Como se los dije, según la regresión logística. Va, es al revés. Muy bien. Entonces, recuerden que esta es la manera de uno como trabaja los casos y controles. Y uno, cuando va a trabajar y va a obtener los odds, va a tomar estas dos columnas, estas dos filas, la fila de casos y la fila de controles expuestos. Miren acá. De esa manera, tú tienes una división bien larga, porque el cálculo del odds ratio, por ahí uno de ustedes me puede decir, Víctor, ¿no era A por D sobre C por D, C por B? Sí, ese es, pero obviamente ese A por D sobre C por B tiene un origen, y este es el origen. Solo que todo esto
llega a resumirse en esto de acá. Eso para que vean de dónde sale, ¿no? Y finalmente, todo esto, el odds ratio simplemente se resume en esto de acá, que todo el mundo lo conoce. Entonces, esta diapositiva les muestro para que sepan ustedes de dónde viene. Y me da las odds de exposición por presencia de enfermedad. Un ejemplo. En postgestantes, ¿la preeclampsia es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2? Entonces, ¿qué hago yo? Mi población, postgestantes. ¿De acuerdo? Resultado, diabetes mellitus tipo 2. La exposición, tener preeclampsia, y la comparación, no tener preeclampsia. Entonces, ¿qué hago? A las gestantes, bueno, acá está, ahora sí. A las que están postgestantes con diabetes, postgestantes sin diabetes, tienen el evento, no tienen el evento, casos, controles, yo le pregunto a la postgestante, durante el embarazo, ¿tuvo preeclampsia? Y me dice, sí tuvo, no tuvo. Esa es la manera, un ejemplo con lo que yo podría trabajar un caso y control. Entonces, yo aquí lo que hago es colocar, miren, justamente estas 4 respuestas las coloco acá. Madres que tuvieron preeclampsia, madres con diabetes que no tuvieron, y así. Y estos son los valores que yo obtengo. Entonces, están las animaciones, ya. Entonces, hago mis cálculos y yo obtengo un odds ratio de 4.76. Obtengo un odds ratio de 4.76. Y ahora, ¿cómo rayos leo esto? A veces es una duda. Entonces, cuando yo voy a leer, voy a hacer una lectura de razón de prevalencias, odds ratio o riesgo relativo, yo puedo hacer la lectura con número de veces, veces más y porcentaje. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que yo recomiendo que ustedes utilicen para hacer su lectura? Número de veces o porcentaje, no veces más. ¿Por qué no veces más? No son sinónimos, ¿ah? Número de veces no es sinónimo de veces más. Por ejemplo, si yo les digo que el varón gana 10 soles por hora y yo digo que la mujer gana 3 veces el sueldo del varón, entonces yo estoy diciendo que la mujer gana 30. 10 por 3. Pero si yo digo, la mujer gana 3 veces más el valor, gana más que el hombre, que el varón, entonces no estoy diciendo que gana 30, estoy diciendo que gana 10 más 30, 40. Eso ya son cosas de terminología, incluso ya hay una carta al editor que salió eso de veces más, número de veces o porcentaje. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque miren, cuando ustedes van a tener acá en fila el valor, ustedes pueden ver tranquilamente de que, por ejemplo, 1,3 veces es 30%, 1,8 es 80% mayor, 2,3 es 130%. Se dan cuenta que cuando tienes 1,3 es restarle la unidad y así tienes 30%. O sea, 1,3 lo transformas a porcentaje con 30%. Y si tú tienes un OR, PR o RR de 2,8, tienes 180% mayor. En cambio, ¿qué pasa si tú tienes el famoso factor protector? 0,7, 30% menor. 0,3, 70% menor. 1 menos el valor que ustedes obtengan. Muy bien. En este caso, 4,76, que está por acá, es lo mismo que decir 376%. Pero vamos a hacer la lectura. Este esquema modificado de unas clases de Ibisalud, podemos nosotros resumirlo y ustedes pueden utilizarlo como esquema para poder hacer lectura de los artículos en postgestantes, o sea, en la población de estudio, y siempre según los datos analizados en postgestantes, los odds, bueno, debería ser los odds, ¿no? Los odds de tener diabetes en el grupo que tiene preeclampsia fue 4,76 veces. Ya, no me gusta, 376% mayor con respecto al grupo que no tiene preeclampsia. Este resultado fue estadísticamente significativo. Alguien por ahí me puede preguntar, doctor, la verdad es que me duele la cabeza, no sé exactamente cómo poder leer el odds. No, de verdad que me confunde como a mí me confundía, y te lo voy a decir de la siguiente manera. Para temas simples, mientras la prevalencia del evento sea menos del 10%, ustedes el odds pueden utilizarlo como sinónimo de riesgo. Entonces,
esto se podría traducir como en gestantes el riesgo de tener diabetes, y eso ya es más entendible. El riesgo de tener diabetes. O sea, odds no es igual a riesgo, ¿eh? Pero para simplicidad de la lectura, podrían usarlo como sinónimos, siempre y cuando la prevalencia sea menor del 10%. Y miren acá, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en gestantes con estados hipertensivos. ¿Ya? Miren, valorar si las mujeres con estados hipertensivos del embarazo tienen mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión arterial, dislipidemia. Ok, a ver. Aparentemente quieres ver si las mujeres con estados hipertensivos tienen mayor riesgo de padecer. O sea, acá tienes el estado hipertensivo, miren el puntito, y me voy al futuro y veo si puede desarrollar diabetes, puede desarrollar síndrome metabólico, o hipertensión arterial, o dislipidemia. Tú lees esto, porque es lo que te trata de decir esto, el objetivo, y eso más parece una cohorte, porque yo parto de acá con esto, ¿tiene o no tiene estado hipertensivo? No tiene estado hipertensivo, y voy hacia el futuro. Pero esto dice que es un estudio de casos y controles. Dicen que los casos fueron pacientes con diagnóstico de enfermedad hipertensiva en el embarazo. O sea, ¿cómo hicieron eso? Si tus casos son pacientes con diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo, entonces, ¿cómo me voy del futuro? O sea, más bien me iría al pasado. Pero esto es después de tener estados hipertensivos. O sea, este artículo está mal. Entonces, ustedes la lectura crítica debe ser importante. Y solamente con eso lo sacan. ¿Vale la pena seguir leyendo el artículo? Obviamente, no. En cambio, miren, etiología y factores de riesgo para un primer episodio de isquemia cerebral en adultos jóvenes. ¿Ya? ¿Qué dicen? Obtuve 30 pacientes con primer episodio de enfermedad cerebrovascular. Los atrapé llegando a emergencia. Y para tener mayor tamaño de muestra, 60 controles. Pareados por edad y sexo. Ok. 2-1 con los pacientes. 30 pacientes con un primer episodio y 60 controles. Se dan cuenta que como los atrapé en un momento que recién tienen el ACV, yo solamente le pregunto si fumaba, en este caso, cuáles fueron sus factores de riesgo. Es bien sencillo, porque recuerden algo, tengo que aproximarme al tiempo que no tuvieron el evento. Si yo te atrapo al momento que tú tienes el ACV llegando a emergencia, es obvio que no lo has tenido ni siquiera el día anterior. Ya alguien me puede decir, doctor, ¿y ataque químico transitorio? Ya, pregúntase hace una semana. ¿Fumabas hace una semana? ¿Tomabas hace una semana? ¿Cuántas botellas tomabas de la semana pasada, por ejemplo? En los últimos 30 días, ¿cuántas botellas tomaste? ¿Cuántos cigarros fumaste? Y ya tienes tu estudio de casos y controles. Esa es una manera de ver cómo algo tan simple puede, bastante bueno este artículo, que me dice justamente qué factores me pueden llevar a tener ACV. Muy bien. A ver, ya, 7 minutos. Entonces, estudios de cohorte. Tiene 20 minutos. ¿Ah, sí? Ah, ya. Yo estaba con mi reloj. Ya, ok. Gracias. Estudios de cohorte. Mucho cuidado. Estudios de cohorte, el ideal para poder estudiar riesgo. Recuerden que riesgo es, no lo tengo ahora, lo tengo después. Lo podría tener después. Y para riesgo, y para evaluar riesgo, necesito lo que me pidió mi ex, o sea, tiempo. Necesito temporalidad. Muy bien, entonces eso es importante. Eso es importante. Si ustedes me dicen factores de riesgo y es un estudio transversal, mal, porque como justamente lo ha dicho el doctor Juan Carlos, no puedes estudiar riesgo cuando tienes un estudio transversal porque necesitas ver que lo desarrolle. Si ves hacia el pasado, caso y control. Si ves hacia el futuro, clásicamente cohorte. Entonces, ¿qué estudio con el cohorte? Incidencia, pronóstico o historia natural de una enfermedad. Lo hago un seguimiento en el tiempo. Y al inicio del estudio, todos los sujetos están sanos o no tienen el evento. Recuerden que si estamos clásicamente hablando de enfermedad y estar sanos, no necesariamente. O tienes el evento o no, y no necesariamente está sano, pero mejor hablen, tiene o no tiene el evento al comienzo del estudio. Yo tengo que descartar a todos los pacientes que tienen el evento en esos momentos. Doctor, no le entiendo. Quiero saber la incidencia de hipertensión arterial. Cuando selecciono a mi gente, tengo que tomarles la presión. ¿Por qué? Porque a quienes me salga con una presión mayor a 140 los descarto. Porque yo debo comenzar mi estudio todos sanos, sin la hipertensión, y ver en un año cuántos, por ejemplo, cuántos me desarrollan la hipertensión. Recuerden que todos deben comenzar sin el evento. Muy bien.
Y así trabaja, del evento al, de la exposición, perdón, al evento, o el desenlace. Y me estudia la probable enfermedad por presencia de exposición. Es al revés del caso y control. Clásicamente, ¿cómo se realiza? ¿Estás expuesto o no estás expuesto? ¿Tomas Coca-Cola? ¿No tomas Coca-Cola? Me voy y lo veo en 5 años. Veo cuántos me desarrollaron obesidad y cuántos no. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Ya, y así está. Listo. Las cohortes pueden ser de 3 tipos. Las cohortes pueden ser de 3 tipos. Cohorte prospectiva, retrospectiva o ambispectiva. ¿Cuál es la prospectiva? La clásica, la que les he mostrado. Parto el día de hoy y me voy a 1 año, 2 años, 3 años. Le hago seguimiento en ese tiempo a mi paciente. Esta es la cohorte clásica. La retrospectiva. Miren, y esto es muy interesante para los estudios de algunos de ustedes. Yo parto del desenlace y me voy hacia el pasado. Ok, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Tú tienes que recrear la cohorte y luego te vas hacia el futuro. Y alguien me va a decir de ustedes, ¿y cómo rayo lo diferencio de un caso y control? Porque en la cohorte retrospectiva yo tengo una evidencia que él no ha tenido el evento. En cambio, en el caso y control, yo estoy partiendo de la hipótesis que hace 5 años no ha tenido el evento, pero no tengo evidencia. Por ejemplo, imagínense, y es un trabajo que yo estoy haciendo con el grupo del INICIP, estamos trabajando con base de datos de trabajadores ocupacionales. Sabemos que los trabajadores ocupacionales cada año generalmente se hacen su análisis laboratorial, físico. Entonces, ¿qué le hemos pedido al policlínico? Dame los datos de los trabajadores que han sido evaluados al menos 5 años. Al menos 5 años. Entonces, yo tengo el dato, por ejemplo, de Víctor Vera del año 2017. Yo veo su glucosa. No tiene prediabetes. Su glucosa está normal. Perfecto. También tengo el 2018, 19, 20, 21, 22. Y yo veo si en 5 años a qué factores estoy expuesto y que me desarrolle o no me desarrolle prediabetes o diabetes. Miren, es una corta retrospectiva porque estoy tomando datos de 2017 y estoy del 2017 partiendo de los valores, todos están sin el evento, hacia adelante, 2022. Entonces, tengo que tener una evidencia. Yo no le estoy preguntando al trabajador del 2022, hace 5 años, ¿cómo estaba tu glucosa? Está normal, creo. No, no, no. Tengo una evidencia. Y sé, por análisis laboratorial, que no tiene el evento. No tiene ni prediabetes, no tiene ni diabetes. Entonces, en el caso y control, yo no tengo una evidencia clara, o no está con papel escrito, mejor dicho, ¿ok? Que yo tengo, que el paciente no tiene el evento. Yo recreo, aparentemente digo, bueno, hace 5 años, ¿no? Ojalá. Porque la historia natural de la enfermedad me dice eso. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si ustedes quieren hacer una corta retrospectiva, tienen que estar seguros que en el tiempo que ustedes escojan, no tienen la enfermedad. Y generalmente ustedes pueden partir de eso. Por ejemplo, quiero hacer un estudio de complicaciones posoperatorias. Ahí sí, porque tú tienes una evidencia que a estar hospitalizado aún no lo operan y listo. Entonces, digamos que tú agarras pacientes que han sido operados, te vas a cuanto antes que lo operar y ahí puedes recrear tu cohorte. Y esa es una cohorte retrospectiva, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí he visto algunos que están haciendo algo de complicaciones posoperatorias. En la ambispectiva, me voy al pasado, me voy al presente y me voy al futuro. Clásico, sabe que voy a hacer un estudio en pacientes posoperados. Y hay algunos hospitalizados ya hay algunos hospitalizados. Entonces, me voy a sus historias clínicas, veo cuando aún no estaban operados, y me voy al presente y lo sigo hacia el futuro. No es tan común, pero les estoy dando un ejemplo de lo que podría ser un ambispectivo. ¿Y cómo me presento la corte clásica? ¿Desarrollaron el evento? No desarrollaron el evento, expuestos o no expuestos. Por si acaso, es idéntico a la tabla del transversal.
solo que en vez de poner tiene o no tiene el evento, ponen desarrollaron, ¿no? Para saber que esto ha sido con temporalidad. ¿Y cuáles son las medidas de efecto que les expliqué? Razón de riesgos, razón de tasa de incidencia y el hazard rate. Depende del tipo de estudio que yo haga. Miren, para la cohorte clásica, la que les digo que ahorita te sigo y te veo en un año, por ejemplo, en ese yo decido, el día de hoy vamos a ir al hospital 2 de mayo, vamos a pesar a todos los médicos residentes y vamos a ver al año, después de que terminen el primer año, cómo han cambiado su peso, su talla, su tipo de sueño, etc. Ahí mi cohorte solamente, voy a decir, el día de hoy todos parten y veo cuántos tuvieron el evento, cuántos no tuvieron, cuántos no han estado expuestos al evento y así. Miren, cómo voy viendo. ¿Ok? Cuántos se pierden, cuántos tienen cuántos están expuestos, pero se pierden, porque todos deberían acabar, pero se dan cuenta que algunos tienen el evento de interés, pero otros no acaban el estudio. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es una cohorte cerrada donde yo parto todos al mismo tiempo, todos parten en un mismo tiempo, y generalmente en las cohortes cerradas yo saco mi riesgo relativo, mi RR. En una cohorte abierta, ¿qué hago? Miren, al primer paso, yo decido comenzar aquí, pero mientras estoy reclutando gente, aparece uno, imagínense, estos son años, en el 3 años y medio aparece un paciente y lo recluto, ya está. Y él me produce el evento. De ahí otro, miren, este inició el estudio y estuve expuesto, estuve expuesto a mi evento, estuve expuesto a mi variable de interés. Y en los 11 años de estudio nunca tuvo nada. Bueno, él sí, él no estuvo expuesto y sí tuvo el evento. Es así se tratan los estudios. Él no estuvo expuesto, no tuvo el evento, estuve expuesto y a los 2 años y medio tuvo el evento y así. Esta cohorte donde yo no digo sí o sí recluto a todos el día de hoy, no. Yo marco una temporalidad, hago un marco de tiempo de reclutamiento y voy reclutando en todo este tiempo personas. Esto es una cohorte abierta y así es como yo trabajo generalmente los análisis de supervivencia. ¿Por qué? Porque en el análisis, acá, en este anterior, a mí solo me interesa quién parte y quién tiene el evento al final. Solo me interesa eso. Recuerden que por la gráfica anterior, a mí me interesa esta tabla de la cohorte clásica. ¿Quiénes desarrolló el evento y quiénes no? No me importa en cuánto tiempo lo desarrolló y los que se perdieron tampoco los incluyo. O sea, los que abandonaron el estudio, porque recuerden que en un estudio de seguimiento la desventaja es que algunos te abandonan, ¿no? Como me abandonó mi ex. Entonces, la idea es justamente que aquí yo recluto a todos. Doctor, pero él se fue. No terminó el estudio, porque acá tenía que terminar. Él y él se fueron. Aún así los incluyo. Estos estudios son los famosos estudios de análisis de supervivencia, donde yo puedo obtener el hazard ratio o puedo obtener la razón de tasas de incidencia, y la razón de tasas de incidencia son los famosos eventos año, personas año. ¿Ok? Muy bien. Estas son las ventajas y desventajas que ya pueden leerlo con más claridad, pero la mayor desventaja de este estudio es que me cuesta mucho. Para enfermedades raras, hasta que encuentre y desarrolle la enfermedad, mejor, por eso que para enfermedades raras es un caso y control, y el mayor sesgo es que puedo tener pérdidas en el seguimiento. O sea, se pueden ir, no quieren seguir seguidos más tiempo, ya no quieren que les llame por teléfono, entonces abandonan el estudio. Y se dice que cuando tu población se pierde más del 10%, ya no deberías continuar con el estudio. Entonces, a veces ahí hay problemas. Un ejemplo, el British Doctor Study, famosísimo, porque fue que hizo un seguimiento a médicos durante muchos años para ver el desarrollo de cáncer al pulmón. Entonces, ¿qué vieron? Médicos que fuman, o sea, que estaban expuestos, y médicos que no fuman, que no estaban expuestos.
Y en el tiempo vieron cuántos desarrollaron cáncer de pulmón y cuántos no desarrollaron cáncer de pulmón. Y salió, pues, en el British Medical Journal, el artículo de Dolly Hill, donde la mortalidad aumentaba, ¿no?, por cáncer de pulmón, o la mortalidad en general aumentaba en pacientes que fumaban. Algo que quiero rescatar, una nota curiosa de este estudio, es que su muestreo no fue probabilístico, por si acaso. O sea, es cierto que ustedes van a ver eso la próxima semana. Los muestreos probabilísticos son lo que nosotros deberíamos tratar de llegar, porque me permite una aleatoriedad y permite que no haya el famoso por conveniencia de escoger a cada uno que a mí me interese, ¿no? O que tenga acceso. Los muestreos deberían ser idealmente probabilísticos, ¿ok? Y no probabilísticos. Pero la historia nos demuestra, como este estudio, que fue hecho en doctores, que los que fumaban se morían de cáncer de pulmón. ¿Qué? Entonces los que no son doctores no pueden extrapolar los resultados, porque no son doctores. No, sí se extrapoló. Igual que el Nurse Case Study. A pesar de que fueron hechos en enfermeras con anticonceptivos, se extrapola a toda la población. Entonces, mucho cuidado con los extremos, ¿no? Tratar en lo posible que sea un muestreo probabilístico, por si acaso, tratar. Tampoco uno lo usa eso como excusa de no hacerlo, pero el no poder hacerlo tampoco invalida mis resultados en total, y la historia nos demuestra. Y para finalizar, lo mismo, la obesidad es un factor de riesgo para diabetes. ¿Qué hago? Sujetos obesos los sigo en un tiempo y veo cuántos me desarrollan diabetes. Entonces, recluto a mis pacientes, miren, en una cohorte cerrada, quienes tienen obesidad y quienes están expuestos o no tienen obesidad. Y veo, miren, cuántos me desarrollaron obesidad, cuántos no me desarrollaron la obesidad y cuántos abandonaron el estudio. Y finalmente, esto es lo que yo obtengo. Mi tabla de 2×2. ¿Desarrolló o no desarrolló? Ah, perdón, acá no es depresión, acá es obesidad, no obesidad. Entonces, para yo hacer mi cálculo de riesgo relativo aquí, necesito una fila, esta nada más. Miren, mientras que el caso y control utilizaba casos y controles, aquí utilizo los que desarrollaron y tienen obesidad y los que desarrollaron también, pero no tienen obesidad. Muy bien, entonces, la razón de riesgos se obtiene 28 entre, acá ha habido una desfachatez en los cálculos, pero sale 1,88. El riesgo relativo sale 1,88. Cuando yo tengo 1,88, ¿qué estoy diciendo? La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo, perdón, acá, que tiene obesidad es el 26%. Y la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo que no tiene obesidad es 14%. Porque la incidencia, ¿por qué? Porque acá están los valores de cuánto es la incidencia. 14%, acá está por si acaso, 26%, 14%, ¿ok? O sea que estoy diciendo 26 de 100 sujetos con obesidad en el grupo no expuesto y 14 de 100 en sujetos con obesidad en el grupo no expuesto. Entonces, hago una división y me sale una razón de riesgos de 1,88. Entonces, cuando yo voy a ver un artículo científico, obviamente veo así, los que tienen obesidad, esto es para diabetes, tienen un riesgo relativo, los que tienen obesidad, de 1,88. Siempre hay que ver los intervalos de confianza, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es ver la inferencia. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es, justamente, si bien es cierto que aquí mi perdón, acá RR es 1,88, lo que a mí me interesa es saber cuánto es el valor en la población, o sea, la inferencia. Y en la población, para eso uso el intervalo de confianza, 1,11 a 3,19. Y lo mismo acá para la lectura de 1,88, 88%, y la lectura se parece bastante. En la población de estudio, los peruanos mayores de 18 años, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en el grupo que tiene obesidad fue 1,88 veces, o 88% mayor. Fue 88% mayor con respecto al grupo que no es obeso. ¿Ok? Que no es obeso. Este resultado fue estadísticamente significativo, por si acaso acá es obesidad, y ustedes presentan estos valores. Y así están en los artículos científicos. 88 con este intervalo de confianza que está en las tablitas. Y para finalizar, ya que estamos contra el tiempo, a ustedes les van a preguntar, ¿y esto qué aplicabilidad tiene esta razón de riesgo de 1,88? ¿Cómo lo aplico a mi realidad?
Fácil. A ver, para aplicar a mi realidad, yo primero tengo que saber cuánto es la incidencia de diabetes en los que no sufren obesidad. Si la obesidad es mi valor de interés y tiene una razón de riesgo de 1,88, lo que yo busco es la incidencia de diabetes en los que no sufren de obesidad en mi población. Imagínense que esto en el Perú es 1%. O sea, en el Perú, la incidencia de diabetes, o sea, los que van a tener diabetes y no tienen obesidad es solo del 1%. Ahora que sé que es 1,88 veces, entonces, ahora los que aparte de esto, tengan obesidad, la incidencia va a aumentar en 1,88% en el Perú, lo cual no es mucho. O sea, la utilidad en esta población con 1% de incidencia, partiendo de 1%, no es importante. Pero ¿qué pasa si la incidencia en ese país es del 10%? Perú, ahí sí, Perú. La incidencia de diabetes acá es casi 7%. Si yo ya tengo una incidencia en no obesos de diabetes de 10% y ahora le agrego la obesidad, la incidencia, miren, va a subir 8,8%. Y si más bien la incidencia de la enfermedad es 30%, como por ejemplo la hipertensión arterial, y solo con tener una razón de riesgo de 1,88 y partiendo, por ejemplo, ya no digamos diabetes, sino hipertensión, con solo tener obesidad, mis probabilidades aumentarían en 54,4%. ¿Se dan cuenta lo importante? O sea, no solo se trata de ver el RR, se trata también de ver cómo eso puede ser útil en mi población. Listo. Esto es solamente un ejemplo de cómo se presentan los RR, nada más. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora quiero hacer un comunicado. Los profesores tenemos una premiación que tenemos que participar de las mejores tesis del curso de titulación por tesis del año 2021. Así que, por favor, vamos a tener los profesores un receso hasta las 7:45. Yo les recomiendo a los médicos residentes que vayan trabajando su tarea número 2, ¿no? Su matriz de consistencia y su operacionalización de variables para que no estén corriendo contra el tiempo. Con respecto a los temas, habrán dado cuenta pues que se ha puesto ya un poquito más complejo, como debe ser. Tenemos 2 semanas más para seguir revisando tanto en teoría como en práctica, como en seminario, estos temas de los diseños y la parte estadística fundamental, ¿no? El RR, el OR, si es transversal, caso control, cohorte, etc. Dimo, Gino, solamente voy a escuchar tu pregunta porque ya vamos a pasar a un break nosotros. Buenas noches, doctor. Sí, consulta era, el doctor mencionó en un momento que no se podía hablar de riesgo en un estudio transversal analítico. No sé si lo podría volver a explicar, porque no lo entendí. Gracias. ¿Qué doctor fue? ¿El doctor Roque? Bueno, cualquiera de los dos puede ser. Bueno, si... Ajá, ok. Lo que sucede es que para hablar de riesgo tienes que hablar de temporalidad. El riesgo es algo que lo voy a tener en un tiempo. No lo tengo ahorita, lo podría tener después. Todo es en cuestión a probabilidades. Entonces, eso es riesgo. En un estudio transversal, yo tomo las dos variables al mismo tiempo. O sea, yo le pregunto, ¿tienes depresión y tienes diabetes? O sea, ¿tienes diabetes? Sí, sí tengo. Ya, tómame y lléname en cuenta de depresión. Entonces, aquí no estoy viendo ningún evento en un tiempo. Entonces, en el estudio transversal no se pueden ver factores de riesgo. Asociación sí, ¿no? Pero no riesgo, porque no hay temporalidad por ese tema. En los estudios transversales no hay temporalidad, a diferencia de los casos y control y cohorte. Y aparte faltaría la comparación, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Con quién comparar? Así es, así es. Listo, listo, doctores. Entonces vamos a dar un pequeño receso. Vayan trabajando, por favor, no pierdan el tiempo. Trabajen su tarea número 2 que está en la plataforma para que los descarguen. Y recuerden que la entrega es el domingo, pero no esperen hasta el domingo para hacerlo, ¿no? Nosotros nos volvemos a enganchar a la clase práctica, cada uno en su grupo, a las 7:45 de la noche. ¿Ok? Muy buenas noches. Así que, profesores, nosotros pasamos a la sala de premiación de titulación por tesis.